Bueno, en esta mañana vamos a ir al profeta Nehemías, el libro de Nehemías, en el capítulo 4, versículos 13 y 14. Qué lindo verles. Amén. Son una bendición. Amén. Nehemías capítulo 4, versículos 13 y 14. Entonces, versículo 13, entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vosotros, por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Podemos decir amén. Nehemías ha sido una persona muy importante para la historia del pueblo de Israel, porque fue aquel hombre que Dios usó para reconstruir los muros que habían sido derribados. Dios usó a Nehemías, a esta persona, para que él pudiera entonces levantar los muros de la ciudad de Jerusalén. Hermanos, hermanas, es interesante porque hoy nuestra actualidad, nuestra realidad, hoy vivimos tiempos como los de Nehemías, donde los muros de la moral, los muros de los valores, de los principios, han sido derribados. Vivimos en un mundo que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Vivimos en una sociedad que cada vez, escucha esto mi hermano, mi hermana, que cada vez es más permisiva con el pecado, la inmoralidad, la corrupción, la perversidad, la superstición. Todo eso ha hecho que, mis hermanos, Iglesia del Señor, que las familias, los matrimonios estén en peligro. La estrategia del diablo, la estrategia del enemigo es destruir la familia, los matrimonios, los hogares, y seguir destruyéndola. Pero nosotros debemos poner énfasis, hacer eco en esta mañana y en estos tiempos, en tratar usted y yo de brindar ayuda, de ser soporte, de proteger en este tiempo los hogares, mujeres y hombres, esposos y esposas, los hijos. Hermanos, pelea, defiende, protege la familia, protege a tu familia, cuida a tu familia en estos tiempos. Así como Nehemías llamó al pueblo a cuidar y les dijo: vivimos tiempos
en los que cada uno de ustedes tiene que pelear por sus familias, proteger a sus familias, hogares. Y en esta mañana, mis hermanos, el desafío de parte del Señor es que usted y yo nos llama el Señor a defender las familias, a los hogares, a los matrimonios, a los hijos. En el nombre de Jesús. Aquí en esta mañana habemos muchos. Gracias a Dios por los que estamos presentes, porque estamos representando a muchas familias, hogares. Gracias por esta mañana. Gracias a Dios por su palabra. Y cuando hablo de pelear, mis hermanos, estoy hablando de defender una vez más, de cuidar, de proteger, de ayudar a nuestras familias. Nada sirve ganar el mundo si perdemos nuestras familias, nuestros hogares. Nehemías tenía una posición muy importante dentro de un gran imperio. Él dejó todo para ir a reconstruir los muros. ¿Y saben por qué, mis hermanos y hermanas? Porque Nehemías sabía que una ciudad sin muros era una ciudad desprotegida. Una ciudad sin muro es una ciudad sin protección. Sabía que una ciudad sin muro está expuesta a los enemigos fácilmente. Puede ser conquistada por cualquier enemigo. Y Nehemías, el profeta Nehemías, sabía, mis hermanos, que en esta ciudad habían familias. Amén. Y cuando Nehemías está reconstruyendo los muros de la ciudad, él estaba reconstruyendo los muros de la ciudad, él estaba tratando de proteger, de cuidar, de ayudar, de estar alerta, de estar atento a los suyos, vigilante, defensor, protector, mis hermanos. Y nosotros como iglesia, porque usted y yo somos iglesia del Señor Jesús. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Somos la iglesia del Señor. Amén. La iglesia comprada a precio de sangre. Amén. El Señor perdonó nuestros pecados. Hoy usted y yo estamos en este lugar. Amén. Somos salvos. Somos bendecidos por tener a Cristo Jesús en nuestro corazón. Amén. Entonces, como iglesia, debemos ser aquellos que reconstruyamos, mis hermanos, los muros de protección alrededor de las familias, alrededor de los hogares, de los matrimonios. Amén. No debemos permitir, en el nombre de Jesús, que el enemigo se levante, aleluya, y destruya, amén, nuestros hogares, nuestras familias. Esta congregación está compuesta, integrada por familias. Amén. Yo creo que cada uno de nosotros, si nos miramos a nosotros mismos y evaluamos, examinamos nuestro corazón, en esta mañana hay carga, esa carga de amor, esa carga de urgencia por aquellos que hoy todavía no están en este lugar y forman parte de los nuestros. Amén. Quizás en tu corazón y en tu mente hay un nombre
de algún esposo, esposa, de algún hijo, hija, de nietos, sobrinos, en el nombre de Jesús. Mis hermanos, la iglesia, ustedes y yo tenemos una labor muy importante, un rol muy importante, reconstruir los muros de protección alrededor de las familias. No debemos permitir entonces que ninguna maquinación del infierno, del propio diablo, amén, sea contra los nuestros. En esta mañana quiero considerar lo siguiente: para poder proteger, ayudar usted a su familia, ayudar cada uno de nosotros a nuestras familias. La primera manera de proteger a las familias es enseñando la palabra del Señor, enseñando la palabra de Dios. Anoche oía al pastor el rol importante de una madre, el rol importante de una abuela en la vida de Timoteo. Mis hermanos, cada uno de nosotros cumplimos un rol, una labor con ese niño, con ese adolescente, con ese joven, con los hijos. Y en esta hora es enseñar la palabra de Dios. Instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cuántos conocen este texto? Quizás lo ha leído muchas veces. Una responsabilidad que se tiene como papá, como mamá, es enseñar la palabra de Dios. Yo no sé en esta mañana qué edades tienen tus hijos o si hay nietos, pero debemos enseñar al infante, al niño, los principios de Dios. Y esto comienza desde el hogar, desde el hogar. Mis hermanos, no se debe dejar que el internet críe a los hijos. No debemos delegar responsabilidades al gobierno, al profesor, al amigo. El papá y la mamá tienen mucha responsabilidad en esto. Enseñar a los hijos los valores, los principios del Señor Jesús, lo que Dios dice en su palabra. Mis hermanos, la Biblia dice que es responsabilidad de los padres. Repaso el texto: instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando los padres, mis hermanos, no enseñan la palabra de Dios, cuando no llevan a cabo esta labor, no va a haber principios y valores, y si los hay, no van a ser los correctos. Y si no van a aprender valores y principios incorrectos, equivocados, que están mal y lo aprenden afuera. Cuando no se les enseña a honrar a Dios, porque debemos enseñarles a honrar a Dios, Dios el Padre, ¿sí? El mundo le va a enseñar a deshonrarlo, pero no solamente a Dios, sino también a toda autoridad, a los padres, a los profesores. Por eso en esta mañana, hermanos, insto a que debemos enseñarle a los hijos, porque el mundo le enseña lo malo y nosotros debemos enseñarle
lo bueno. Amén. Lo bueno. Enseñarles valores, principios, la palabra de Dios. Darle las herramientas. Gracias a Dios, porque ellos pueden estudiar también secularmente, pero enseñarles el respeto, enseñarles a portarse bien, enseñarles a obedecer. Su palabra nos da una promesa y la hemos leído en esta mañana. Aunque sean ancianos, no se apartarán de Él. Si le enseñamos el camino de Dios, Dios va a cumplir en ellos su propósito, mis hermanos. Amén. Él va a cumplir en sus hijos el propósito que ha trazado sobre ellos. Dios se encarga de su futuro, de su destino. Pero una vez más, la responsabilidad es nuestra. Enseñar, transmitir, comunicar la palabra de Dios. Amén. Y estas palabras que yo te mando, hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a los hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La Biblia está hablando de la palabra de Dios y Dios le dice al pueblo, mis hermanos, les estoy dando la palabra para que la obedezcan. En esta mañana el Señor nos está dando su palabra como hijos de Dios para obedecerla. Amén. Y la obediencia, no solo que obedezcan, sino que hablen a sus hijos, enseñen a sus hijos. Ese temor reverente, ese amor reverente a nuestro Dios. Amén. Ellos tienen que comer de día, en todo momento, la palabra del Señor. Mi pregunta es, ¿estamos alimentándonos de la palabra del Señor? Porque primero somos nosotros quienes tenemos que alimentarnos de sus palabras para poder darles a ellos. Amén. Es la gracia de Dios, es la presencia de Dios en los padres. Es el Espíritu Santo quien capacita a cada papá y mamá para dar el consejo a ese niño, a ese adolescente, a ese joven. Cuando vienen con preguntas, con interrogantes, el Señor te hace sabio. Amén. Y puedes dar una respuesta a ellos. Que la palabra de Dios nunca se aparte de nuestras familias, de nuestros hogares. Como papá y mamá hay que tener un tiempo, aún con tus hijos jóvenes, un tiempo establecido, determinado, una decisión para estar con ellos y poder hablar de Jesús, porque esto enriquece el espíritu, el alma, y aún los cuerpos enfermos son sanados en ese hogar. Amén. Toda carencia, toda situación difícil es resuelta por el Señor Jesús. Por eso, mis hermanos, Dios demanda de nosotros compromiso, lealtad, fidelidad. Amén. En esto. En el Antiguo Testamento hubo un rey muy famoso, el rey Acab,
este rey fue un hombre que tuvo 70 hijos. Acab fue un rey malo, perverso. Quiero que lo recuerde, Acab, que en vez de enseñar a sus hijos la palabra de Dios, les enseñó todo lo contrario. Pero lo resumo, el final de sus hijos dice que todos fueron muertos. Principalmente este rey no les dio el ejemplo a estos hijos. Dice, todos exterminados allí en Segunda de Reyes, todos, muchos por sus propias acciones, por nunca arrepentirse, pero también por el mal ejemplo de ese padre. Mis hermanos, debemos ser ejemplos. A ver, no hay padres perfectos, no hay hijos perfectos, no hay familias perfectas. Eso es mentira. Pero sí debemos ser ejemplos saludables. Amén. Para aquellos que vienen detrás nuestro. Dice, y tengo otro ejemplo, otra persona que también tuvo 70 descendientes, fue Obed-Edom. Es un hombre que amaba a Dios, su presencia, amaba la palabra de Dios. Y allí en 2 de Samuel dice que los 70 descendientes terminaron bendecidos. Bendecidos, mis hermanos. En esta mañana que cada descendiente, amén, declaramos y confesamos la palabra de Dios, son una bendición y bendecidos por parte del Señor. Amén. Tienen que ser hombres y mujeres que amen a Dios, temerosos del Señor. Amén. Pero para ello, una vez más, enseñar la palabra de Dios, así como muchos otros le han enseñado a usted y a mí la palabra de nuestro Dios. Nosotros también debemos hacerlo. Y si lo estás haciendo, nunca es suficiente. Cada día necesitamos más y más y más. Amén. No podemos relajarnos en esto. Hermanos, debemos esforzarnos como papá y mamá, como padres aquí presentes, como iglesia, como esta congregación, a seguir enseñándole la palabra de Dios. Gracias a Dios por esta congregación, porque el centro es la palabra de Dios, Jesucristo. Amén. Y siempre ha habido esa carga de amor por la preparación de cada hijo de Dios, desde el niño hasta el anciano. Todos podemos participar de esta carrera cristiana que es la enseñanza de su palabra, donde usted y yo podemos absorber, amén, asimilar, vivir esa palabra que nos están transmitiendo. Pero hoy no podemos guiarnos por el mundo. Debemos guiarnos por la palabra de Dios. Debemos guiarnos por la palabra de Dios. Mire, los cielos y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Amén. Y su palabra, mis hermanos, confía en las promesas de Dios. Confía
Cree por tu hijo, por tu hija. Cree por tu esposo, por tu esposa. Cree por las relaciones, por los vínculos en el nombre de Jesús. Jesucristo es quien restaura. Jesucristo es quien renueva, mis hermanos, sana las relaciones, la intimidad de ese hogar. Mire, todo pasa, los gobiernos, las modas, todo pasa. Pero la palabra del Señor permanece. Amén. La palabra de Dios se mantiene firme. Y vamos a creer en ella y vamos a obedecer a la palabra de Dios. Y vamos a vivir. El poder de Dios es desatado en cada uno de nosotros. Quien nos ayuda a vivir la vida cristiana es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Vamos a enseñarles entonces a que ellos confíen. Mire, usted y yo, nosotros, un día no vamos a estar. Pero ellos tienen que saber a quién acudir, a quién ir ante la ausencia de un papá y de una mamá o de alguien que por amor te ha ayudado durante toda la vida, se hizo cargo de su vida, o usted está haciéndose cargo de alguien. Mis hermanos, ellos deben saber a quién acudir, a quién ir, correr en este tiempo. Entonces, papá y mamá, hermanos, iglesia, debemos enseñarle la palabra de Dios. Porque esa palabra de Dios les ayuda, los cuida, los protege. Creo que hoy en este lugar habemos muchos a quienes se nos enseñó la palabra del Señor. Amén. Y es la palabra de Dios la que nos ha sostenido hasta hoy. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Es su palabra. ¿Dónde estaríamos, mis hermanos? Es la palabra del Señor la que nos salva en los momentos más oscuros de nuestras vidas. En esos momentos cruciales, difíciles, que parece que todo está acabado, todo se terminó. Pero está Jesucristo, la presencia de nuestro Señor. Amén. Aleluya, hay respuestas, hay respuestas. Miren, mis hermanos, debemos ser intercesores, más allá de enseñar la palabra de Dios, debemos ser intercesores. Esta es otra, mis hermanos, manera de proteger a la familia, es orar por ella, orar por ella. No te canses de orar por tus hijos. No te canses de orar por la familia. Mis hermanos, aleluya. Si en esta mañana yo preguntara, ¿estás orando por tu hijo, por tu hija? No levantes la mano, pero en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, mis hermanos, debemos orar. La oración del justo tiene poder. Amén, aleluya. La oración de una mamá, de un padre, tiene poder cuando está basada en la palabra de Dios. Amén, cuando está llena de la presencia de Dios. Debemos orar. Debemos orar en todo tiempo. Debemos orar en toda hora. Amén. No debemos orar una sola vez y olvidarnos. Debemos orar, orar, orar en el nombre de Jesús. Job sabía de este principio. Y la Biblia dice que todos los días oraba por sus hijos. Todos los días los cubría en oración. Él pedía
perdón por los pecados de sus hijos cada vez que oraba por ellos. En esta mañana, declarar y confesar, mis hermanos, decir en esta mañana que ninguna arma forjada en contra de nuestras familias prosperará. Amén. En el nombre de Jesús. Yo no sé si te anima en esta mañana la palabra del Señor. Amén. Debemos orar, mis hermanos. Tienen que estar en oración, intercesión en esta hora. Que ninguna flecha, que ninguna lanza, que ningún dardo en este tiempo, mis hermanos, prospere contra la familia, contra tu familia. ¿Y cómo hacemos un muro? ¿Y cómo protegemos a nuestras familias? A través de la enseñanza de la palabra del Señor, a través de la oración, mis hermanos, todos los días. Amén. Cada vez que usted ora, las luchas, las batallas, las guerras se libran sobre nuestras rodillas. En la oración, mis hermanos. Por eso debemos tener presente que Dios, si nosotros les enseñamos la palabra y oramos y confiamos y le creemos al Señor, Dios va a hacer grandes cosas sobre ellos. Amén. Para testimonio, para gloria y honra del Señor. Si nosotros oramos y le enseñamos su palabra, la palabra de Dios, Dios puede levantar a la familia. Amén. Pero ¿sabes una cosa? Debemos esforzarnos y ser valientes. Esfuérzate y sé valiente. Algo llamativo, que tanto el cobarde como el valiente, de paso, ambos experimentan el miedo. Pero el cobarde se siente paralizado por el miedo. Y el valiente enfrenta ese miedo, los miedos. Entonces en esta mañana no temas. No temas, cree solamente por tu familia, por tu hogar. Amén. Cree por ellos. Su palabra no regresa vacía. Amén. Va a dar el fruto. En esta mañana, yo no sé si estás pasando un problema, pero declara y confiesa en el nombre de Jesús: yo y mi casa serviremos al Señor. Levanta tus manos y di en el nombre de Jesús con confianza, con fe: yo y mi casa. Dilo: yo y mi casa serviremos al Señor. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Sus hijos o algún integrante de la familia puede estar lejos. Se pueden haber ido lejos, pero declara sobre ellos, como el hijo pródigo, amén. Declara sobre ellos la palabra de Dios. Confiesa que regresan a casa. Que regresan a casa, que vuelven a casa. Aleluya. Y lo estoy hablando también como familia de Dios. Oramos
hermanos en la fe, aquellos que están débiles, aquellos que están lejos de la presencia de Dios, aquellos que se han vuelto atrás, por aquellos que se han añadido al Señor. Debemos orar, mis hermanos, orar por nuestra familia de la fe. Amén. Seguir orando por nuestros siervos en esta mañana. Amén. Mire, la labor importante de nuestros pastores, el comunicar la palabra de Dios constantemente, la verdad del Señor Jesucristo es la verdad, pero también constantemente orar por nosotros, mis hermanos, por esta congregación, por sus hijos espirituales, amén, y por todo lo que tiene que ver en lo personal como familia natural, o sea, sus hijos, nietos, en fin. Mis hermanos, debemos orar los unos por los otros. Amén. Y si lo estamos haciendo, debemos seguir haciéndolo. Amén. Y mucho más todavía. Quizás tu matrimonio puede estar en crisis, pero vamos a confesar la palabra de Dios a través de la oración, restauración, vida. Amén. Debemos seguir orando. El libro de Nehemías nos habla de eso. Cómo Nehemías puso a todo el ejército, a todo el pueblo, por familias, lo distribuyó. Y termino, mis hermanos. Somos una gran familia, como les decía hace unos momentitos. Somos una gran familia. Mira a tu hermano, a tu hermana, a quien tienes a tu lado. Somos una gran familia. La tercera manera de proteger a su familia es congregándose. Enseñar la palabra de Dios, orar y congregarnos. Debemos congregarnos. Amén. Hebreos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El Salmo 122:1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Y le regalo esto, este es el día que hizo Jehová para alegrarnos y gozarnos en la presencia de Dios. Mis hermanos, este es el día que hizo el Señor para que te alegres, para que te goces en la presencia de Dios. Amén. Alégrate, gózate. Tierra, no temas, porque el Señor hará grandes cosas. Amén. Aleluya. Como congregación vamos a orar por las familias y lo estamos haciendo. Vamos a oír su palabra y le vamos a enseñar la palabra. Amén. Mis hermanos, no dejen de traer a sus hijos a la casa de Dios o a este recinto, a este sitio, a este lugar físico que el Señor nos ha dado, que es una bendición de parte de Dios. Todo esto tiene historia, mis hermanos, donde la mano de Dios ha estado extendida. Esto es un milagro de Dios. Este lugar, no debemos ser indiferentes a este lugar. Mis hermanos, debemos amar, aleluya, la casa del Señor. Como iglesia somos templo del Espíritu Santo, pero este es el lugar, este es el edificio que el Señor nos ha dado. Sí, para encontrarnos como iglesia, como congregación, como pueblo de Dios,
para alabar, para adorar al Señor, para exaltarle, para oír su palabra, para orar, para bendecir a nuestros hermanos con nuestra presencia. Amén. Nunca le diga a tu familiar, a tus hijos, vayan a la iglesia y tú te quedas en la casa. Nunca lo hagas. Debemos venir en el nombre de Jesús, juntos, todos. Amén. Que ellos aprendan a través del ejemplo. Como mamá y papá, como el abuelo, la abuela se prepara anticipadamente desde el hogar, orando por el culto de esta mañana, orando por el culto de esta noche, para que el Señor use al pastor, a quien tenga la responsabilidad de compartir la palabra, quien tenga la responsabilidad de dirigir las alabanzas, de tocar los instrumentos, para que el Señor bendiga al hermano que va a estar al lado mío sentado. Mis hermanos, hay toda una previa, Orar, ustedes vienen preparados a este lugar. Han orado muy temprano, han comido la palabra del Señor y están con expectativa. ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué va a decir el Señor en esta mañana, en esta tarde? Amén. Siempre venimos con expectativas altas, porque queremos que el Señor supla nuestra necesidad. Amén. Entonces, mis hermanos, todos participamos del culto del Señor en este lugar. Con mayor razón nosotros, los que estamos aquí. Tremenda responsabilidad, mis hermanos. Y que el pastor no se entere. No le digan. Yo pensé que él iba a estar hoy acá. Aquí, compartiendo. Y yo dije, bueno, esta vez voy a, como dicen los chicos, voy a zafar. Con ganas de oírle. Lo oí anoche, ¿no? Y él no está, ¿cierto? Pero, gracias a Dios, me dice el pastor, tenés que hacerlo. Él no sabía mi interna y ha sido una bendición, mis hermanos. Ha sido una bendición, amén. Aleluya. Y estar en obediencia, sujeto a la autoridad, sujeto al Señor en esta hora. Yo dije, hoy voy a escuchar a papá. Amén. Le bendigo, pastor. Oh, le bendecimos. Amén. Fuerte el aplauso. Pero, hermanos, protejamos, defendamos a nuestras familias. Amén. Amar la casa, servir a Dios, amar alabar a Dios, amar la palabra de Dios, amar disfrutar de la comunión. Amén. Amar a nuestros hermanos. Aleluya. Entonces debemos entregar siempre la palabra de Dios, orar por ellos, ¿sí? Importante congregarnos. Y el Señor demanda de nosotros, a pesar de, ustedes y yo estamos en este lugar. Amén. A pesar de, ustedes y yo estamos en este lugar. Amén. A pesar de la tempestad, de la tormenta, de la prueba, de la crisis, del problema, de la enfermedad, hoy estamos aquí. Podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor.
Gloria a Dios. Estamos seguros con Él, estamos protegidos con Él, estamos amados, somos amados por Él, por el Señor. Debemos buscarle siempre. Y Nehemías 4:20 dice: en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios. Dios peleará por nosotros. Él peleará por nosotros, mis hermanos. Él peleará por nosotros. Y leía esta historia y quiero compartírsela con ustedes. La voy a leer. Había un famoso abogado, un hombre muy exitoso, pero tenía un problema: el alcoholismo. Y todas las mañanas, este famoso abogado, antes de ir a la oficina, este hombre pasaba por el bar. Era su rutina de todos los días. Lo hacía por la mañana y tarde. Pasaba por el bar. Estaba cayendo nieve. Él iba como costumbre al bar. Y de pronto se dio cuenta que su hijo le seguía, de 6 años, lo estaba siguiendo. ¿Usted sabe cómo lo seguía? Por las huellas que él estaba dejando en la nieve. Su hijo iba siguiendo sus huellas. Cuando este hombre miró hacia atrás, el hijo lo seguía y él iba camino al bar. Y ese día, este hombre se arrepintió delante de Dios y de su hijo, porque se dio cuenta que su hijo estaba siguiendo sus pisadas. Hermanos, que nuestras pisadas, que nuestras huellas nunca guíen a los nuestros, a los hijos, a lugares malos, equivocados. Nosotros predicamos con las palabras, con la forma de hablar. Predicamos aún con nuestros pensamientos, nuestras emociones, con nuestro accionar. Porque ellos van a ir donde usted vaya. Ellos le van a seguir. Por eso, rogar en esta mañana que las familias se acerquen diariamente al Señor. Amén. Te animo a que te acerques al Señor diariamente. Amén. ¿Podemos decir amén? Ese amén bien fuerte. Aleluya.